Ya estamos casi a mitad de diciembre y por estas fechas en muchos lugares del mundo se celebra la Navidad. Hay muchas cosas que nos mueven en estos días, la gente está corriendo, comprando cosas y en el mundo se celebra la Navidad de muchas formas y con muchas tradiciones. En algunos lugares no hablan acerca de Santa Claus, hablan de San Nicolás. San Nicolás es diferente a Santa Claus. San Nicolás también es una persona, un personaje mitológico que reparte regalos a los niños buenos. Y en esos lugares donde se habla acerca de San Nicolás, también se habla de que hay un espíritu maligno que viene en las noches de Navidad y castiga a los niños que no se portaron bien ese año. En muchos lugares, por ejemplo en Noruega, hay unas costumbres bastante peculiares en Navidad. Allá sí se enseña, por ejemplo, acerca de Santa Claus, este señor gordito de barba blanca, y se explica que él viene a traer los regalos, pero también dice que la noche de Navidad salen brujas. Entonces hay una costumbre muy curiosa y es coger las escobas y ponerlas detrás de la puerta para que esa noche las brujas no puedan tomar las escobas y como se dicen los cuentos, las brujas vuelan en las escobas. Entonces si viajas a Noruega puedes encontrar a veces una escoba detrás de la puerta en temporada de Navidad. Pero tal vez una de las tradiciones más curiosas fue la que encontré que se hacía en Serbia. En Serbia tienen una costumbre y es que los niños secuestran a sus padres. Los niños toman a la mamá, la amarran, la meten a un cuarto y no la dejan salir de ahí hasta que no les den los regalos de Navidad. Esa es la costumbre, secuestrar a los papás para que le den los regalos de Navidad. Tal vez sea el papá el que da los regalos para que suelten a la mamá y bueno, eso es una costumbre allá. Días después al que secuestran los niños es al papá, entonces es común encontrar esto por allá en Serbia. Así que si tú viajas, tal vez puedas encontrar a alguien, no sé, amarrado, no te asustes porque es una costumbre ver a que los niños secuestran a los papás para que le den los regalos. En Colombia también tenemos un resto de costumbres, tal vez habrán unas más extrañas que otras, pero en particular en mi casa ponemos luces, tal vez una guirnalda y algún adorno que nos recuerde algo de esta fecha de la Navidad. Pero pensando en esto, ¿qué es realmente la Navidad? ¿Qué es lo que nosotros celebramos? ¿Cuál es el fondo detrás de la Navidad? Bueno, para poder responder esta pregunta, podríamos empezar por la simple palabra Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento y estamos hablando acerca del nacimiento de Jesús. El momento en el que el Señor Jesucristo nació, vino a la tierra y estuvo entre nosotros. Pensando en este momento, en el nacimiento de Jesús, entonces pensaba en los manuscritos de esa época. Hay un manuscrito del siglo I que hace parte de los de la Biblia, es el Evangelio de Lucas, donde aparece esta historia en el mismo día del nacimiento de Jesús. Y esta historia arranca así, resulta que habían unos pastores, entonces póngase en ese contexto, imagínese los pastores cuidando sus ovejas, estaban haciendo turnos, o sea, tal vez uno diciéndole a otro, no, cuide usted, no, cuídelas usted mientras yo descanso, mientras yo duermo, no, cuídelas usted. Y en ese dilema ahí a medianoche, en esa oscuridad del siglo I, sin lámparas en las calles, aparece una luz resplandeciente que ilumina todo el lugar. Así que todos los pastores entraron en un miedo grandísimo y aparece un ángel y les dice, no tengan miedo, que yo les traigo buenas noticias. Bueno, no estoy tan seguro que ese ángel, al aparecer ahí, pues les quitará mucho el miedo. Pero lo que les dice el ángel en ese momento es que no tengan miedo, tengo una buena noticia porque van a ser alguien que es el Salvador. Este Salvador nacerá en Belén, nacerá en la ciudad de David, eso quedaba como a 10 kilómetros de lo que actualmente es Jerusalén. Y estando ahí, pues yo me imagino presa del miedo y de todo ese entorno, pues ¿qué más podría darle más miedo a ellos? Aparecieron una multitud de ángeles en el cielo y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los hombres que gozan del favor de Dios o a los hombres de buena voluntad, dicen otras traducciones de la Biblia. Entonces, estando los pastores ahí escuchando esto, pensaba en esas palabras de los ángeles, paz a los hombres de buena voluntad. Y esta palabra me llama mucho la atención, así que podríamos pensar un poquito en este tiempo de Navidad en esa palabra paz, porque la escuchamos en todos lados. Navidad es un tiempo de amor y paz, pero los ángeles decían paz a los hombres de buena voluntad. Hay otro manuscrito que nos hablaba acerca de esa paz y también del nacimiento de Jesús, y está 700 años antes. Los historiadores, los expertos en el tema, datan este manuscrito, es el manuscrito de Isaías, 700 años antes de este otro manuscrito. Y dice, van a ser un niño. Y este niño que van a ser
tendrá la autoridad completa sobre él. O sea, estaban hablando acerca de un niño que iba a tener el poder de todas las cosas, y no solamente el poder sobre cualquier poder terrenal, sino también celestial, y va a estar por encima de los ángeles. Y dice ese mismo manuscrito de Isaías, y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, y este que me parece interesante, Príncipe de paz. Podríamos quedarnos en los otros nombres, pero quedemos en este para hablar un poco acerca de la paz. Porque cuando los pastores escucharon esto, y al estar en Israel, no les era extraño que iba a venir un personaje que iba a cambiar las cosas, que iba a ser el príncipe de paz. Cuando pensamos en esto de la paz, no sé qué cosas podríamos imaginarnos, pero Jesucristo iba a traer paz al mundo. Para poder saber exactamente de qué estaba hablando, pues en las palabras de Jesús también habló un poco acerca de la paz. Entonces, en los evangelios, el Señor Jesucristo dijo, yo les vengo a traer una paz, voy a darles una paz, pero no es una paz como el mundo la da. Hay algo que podríamos darnos cuenta de ese pasaje de la Escritura, que la paz de Dios es diferente a la paz que encontramos en la sociedad. Si tú, en este momento, pensaras en la paz, ¿cómo te la imaginarías? ¿Cómo te imaginarías una paz bajo el contexto en el que vivimos? Tal vez algunas personas dirían, bueno, pues sin ningún tipo de guerra alrededor. Algunas otras personas que yo he escuchado me han dicho, mire, yo siento paz cuando tengo mis bolsillos llenos, cuando tengo, no sé, bastante dinero en la cuenta, en el banco, siento paz. Y otras personas, tal vez más sencillas, dirían, mire, con el simple hecho de tener salud, pues yo tengo paz. Pero la paz de la que está hablando Jesucristo no es esa paz. Está hablando de una paz diferente, de una paz que está a prueba de muchas cosas. Es más, una paz que no es definida como la paz que socialmente nosotros conocemos. Está hablando de una paz especial. Para entender un poquito más acerca de esta paz, me gustaría que fuéramos a un pasaje de la Escritura y leyéramos un versículo que está en Romanos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de la que estamos hablando aquí es una paz que tiene una relación, con la manera en cómo nosotros observamos a Dios y cómo Dios nos ve. Pensemos un poquito, dejemos aquí esta palabra paz un momento y pensemos en la contraparte, los conflictos, las guerras. En el mundo constantemente han habido guerras. Inclusive en la actualidad, si miramos, los países todavía siguen en guerra. Hay países en este momento que están en guerra. ¿Qué me dicen de Colombia? Colombia aún sigue en guerra. Y si miramos un poquito más, tal vez veamos que estos conflictos también están en nuestras propias familias, que estemos rodeados de conflictos, divisiones en nuestra casa, ira, celos, peleas, desamores, todo este tipo de conflictos habitan en nuestras familias, muy cerca de nosotros. Pero ¿de dónde vienen estos conflictos? Bueno, la Biblia dice que estos conflictos vienen de nosotros mismos, salen de los deseos malos que hay en nuestro corazón. Algo que nos damos cuenta es que el conflicto no solamente está afuera, sino que el verdadero conflicto está dentro. Y el conflicto nos pone en enemistad con Dios. O sea, todas esas personas que vivimos pensando de manera egoísta, que de alguna manera al mirarnos de manera profunda vemos que en nuestros corazones existen deseos egoístas, deseos de envidia, deseos de adquisición, orgullo. Lo que estamos haciendo es estar enemistados con Dios. Entonces no solamente estamos inconformes y con un problema con nosotros mismos, sino con todo el que nos rodea. Pero si estamos de esa manera, realmente lo que estamos es enemistados con Dios. No tenemos paz para con Dios, porque Dios se convierte en nuestro enemigo cuando nosotros nos dejamos guiar por esos deseos. Así que el problema realmente que tenemos, o el conflicto realmente a resolver, es ese conflicto de la paz con Dios. Y esto era algo que era, digamos, lo que el Señor Jesucristo venía a traer. Esto es un mensaje de esperanza, porque cuando el príncipe de paz naciera, cuando Jesús viniera al mundo, Él iba a mostrarnos que nosotros a través de Él íbamos a poder tener la paz verdadera, esa paz que nos podría mantener en paz para con Dios, que podría resolver el conflicto que había en nuestros corazones. Por eso el versículo que leímos decía que solamente a través de la fe en Jesucristo yo iba a poder tener paz para con Dios. Cuando mi confianza plena estuviera en que lo que Jesucristo había hecho por mí, que había dado su vida en la cruz por amor a mí, y yo aceptara ese sacrificio como el perdón de mis pecados, entonces, solamente entonces, iba a poder tener paz para con Dios. ¿Cómo te sientes tú al escudriñar en tu vida y ver que todos esos deseos malos y corruptos habitan en tu vida?
pues hay algo que podrías entender en este momento, que no estás en paz para con Dios. Si estas cosas habitan en ti, no vas a poder estar ni siquiera en paz contigo mismo. Necesitas este regalo de Jesús, necesitas al que nació en Belén, nació en Israel, nació en Belén, murió en la cruz, resucitó para poderte dar el perdón de los pecados. Solamente cuando tú sepas que tus pecados son perdonados, tú podrás estar en paz para con Dios. Entonces todos estos conflictos que te rodean serán solucionados porque algo muy profundo será cambiado. Tu vida será cambiada por medio del Espíritu de Dios que recibirás al creer en Jesús. Así que esta palabra es muy importante porque lo que Dios viene a hacer en Navidad es mostrarnos que Él vino al mundo para traernos paz. Pensando en esta, me acordaba de otra palabra que me llamó la atención de la historia que leímos al principio. Los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas. Los ángeles alababan a Dios. Y los pastores, al oír esta historia, fueron a buscar al niño. Los ángeles le dijeron: van a encontrar a Jesús nacido, envuelto en pañales, en medio de un pesebre. Así que ellos se fueron rápido, en búsqueda de Jesús. Se fueron a buscar a Jesús. Y cuando lo encontraron ahí, le contaron a todos lo que los ángeles les habían dicho. Y todo el mundo estaba maravillado. María y José estaban ahí, hasta María decía: ¿qué son estas cosas que escucho acerca del niño que acaba de nacer, del niño que acabo de tener? Sin embargo, cuando los ángeles, los pastores tuvieron ese contacto con Jesús, se fueron por el camino adorando a Dios. Esta palabra adoración es muy importante, porque todo aquel que llega a tener realmente la paz de Jesús, es esta persona que se puede convertir en un adorador. Cuando nos encontramos con Jesús, podemos ser adoradores. ¿Recuerdan los Reyes Magos? Estos sabios del Oriente vinieron desde muy lejos en el mundo para adorar a Jesús. Así que trajeron incienso, mirra y oro y adoraban al niño. ¿O qué me dicen de los discípulos que seguían a Jesús cuando tuvieron un contacto con Jesús y vieron que Jesús, por ejemplo, en la tormenta calmó los vientos y calmó el agua? Dijeron: ¿quién es este hombre que calma las tormentas? ¿Quién es este hombre que tiene este poder? Entonces lo adoraron. La adoración es poner a Jesús como lo más importante. La adoración es poner a Jesús en el primer lugar. Si bien entonces podemos entender que toda persona que se encuentra con Jesús puede tener realmente un regalo precioso esta Navidad. Y es lo que me gustaría que escucharan hoy. La verdadera paz, lo que puede darles paz en sus corazones, es la certeza de que sus pecados han sido perdonados. Y esto vendrá a través de la fe en Jesucristo, cuando pongan toda su esperanza sobre Jesús. Entonces podremos pasar a la siguiente palabra, que es convertirnos en adoradores. Personas que tienen a Jesús como lo primero. Esto es un adorador, una persona que lo busca. ¿Notas cómo lo buscaban los discípulos? ¿Notas cómo los Reyes Magos viajaron desde muy lejos para buscarlo? Hasta los pastores fueron en búsqueda del niño que había nacido, pero se fueron adorando a Dios. Adorar a Dios es una búsqueda de Él. Y hay un dato bastante importante. Todo aquel que se acerca a Jesús recibe su espíritu. Todo aquel que cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados puede recibir el Espíritu de Dios. Y cuando recibe el Espíritu de Dios, entonces puede adorar como Dios quiere. Tal vez por algún tiempo tú has querido buscar a Dios o adorarlo. Solo se puede a través de Jesús. Cuando tú entiendes la razón de la Navidad. Por eso esto entraba entre ese contexto del nacimiento. Necesitamos convertirnos en adoradores. Y para eso necesitamos descubrir al verdadero Jesús, al Jesús histórico, al que nació en Belén, al que murió en Jerusalén, al que resucitó de entre los muertos, a ese Jesús que narra la Biblia. A ese necesitamos conocerlo, porque solamente a través de Él vamos a poder tener esa paz que necesitamos. Y solamente a través de Él vamos a poder ser verdaderos adoradores. Es el tiempo en el que tú puedes convertirte en un verdadero adorador de Dios, y para eso debes buscar a Jesús. Así que me gustaría que hiciéramos una oración. Si tú quieres en este momento decirle: Dios, quiero disfrutar de esa paz que tienes para mí, quiero entregar mi vida a ti, quiero entender lo de la cruz, quiero saber cómo es que tu sangre en la cruz perdona mis pecados, lo quiero aceptar porque quiero convertirme en tu hijo y porque de aquí en adelante quiero no solamente ser un oidor, quiero convertirme en un adorador. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias. Quiero convertirme en un adorador. No solamente quiero ser uno de los más que escucha de ti, sino quiero ser realmente alguien que te adora, que te sigue y que te pone en el primer lugar. Amén y amén. Me da mucha alegría que podamos escuchar este mensaje. Si puedes compartirlo, sientes que alguien necesita un poco de esa paz
de la que solo Jesucristo puede dar y quieres que otras personas se conviertan en adoradores de Cristo, compártele este mensaje. Dile, no sé, dale like, dale compartir a este video, díselo también de manera personal y no más, yo quisiera que esto pudiera transmitirse a muchas personas. Nosotros somos SMCC, hemos terminado, pero nos vemos la próxima semana, no nos quedamos aquí.